Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy estamos en el libro de Segundo de Crónicas, ya en nuestro viaje a través de la Biblia. Entonces ya de ver un estudio para cada libro de la Biblia para ya tener, para saborear un poco el tema o ver un tráiler del libro en sí. Entonces, para recordar, en primero de Crónicas, ya habíamos hablado del mensaje de David para su hijo Salomón. Y entonces ya tanto el mensaje de padre a hijo y de rey al rey siguiente. Y él decía a Salomón, mira, necesitas ya sabiduría y conocimiento, entendimiento, para poder liderar a Israel. Y entonces eso era la comunicación del corazón de David hacia su hijo. Y ahora vamos a ver qué hizo Salomón con eso. Si era como un joven que tantas veces nosotros como jóvenes o mejor dicho, cuando éramos jóvenes, que tantas veces hacíamos, pero veremos la actitud de Salomón. Entonces vamos a empezar en el capítulo 1 y como antes, entonces ya haremos un par de saltos. Eso no quiere decir que lo que pasa entre medio no es importante. Simplemente para el tema de hoy vamos a ver algunos detalles. Entonces vamos a empezar en el principio de este libro y vamos a terminar al final de este libro para ver algunos detalles interesantes. Entonces, el capítulo 1 al 12 dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenares, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda la asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Entonces, primero vemos lo que está pasando ahí, que Salomón ya sube al lugar donde está el altar de bronce, porque claro, en este entonces aún no hay el templo. Entonces Salomón es el que luego que hace el templo, que construye el templo, digo. Entonces ya él sube ahí y ya hace una ofrenda de 1000 sacrificios. Entonces ya es una ofrenda grande. Pero eso delante de todos los líderes de Israel. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te dé. Es una frase interesante. Entonces ya Dios ya comunica, habla con Salomón ya a través de un sueño y le dice: mira, tú pide lo que quieras y yo te lo daré. Si hoy Dios te pregunte, Dios te pide lo mismo, ¿qué dirías?
Es interesante. Yo creo que tantas veces nosotros nos acercamos a Dios como acercarnos a un genio de una lámpara. Y decir, mira, Dios, yo quiero esto, el otro, por favor, dame este, el otro. Ya, no solo pidiendo 3 deseos, más. Pero Dios no es un genio, pero es interesante porque aquí Dios da esta posibilidad a Salomón. Va a decir, mira, ¿qué quiere tu corazón? ¿Qué busca de mí? Y Salomón responde, y vamos a ver lo que pide. Dice, en el versículo 8, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese, pues, ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David, mi padre. Porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. O sea, me has puesto como rey sobre este pueblo tan grande. Y yo creo que ahí en sus palabras hay esa actitud de que, ¿quién soy yo? Ante una carga, un cargo tan grande. No solo ser rey del pueblo elegido por Dios, pero un pueblo tan grande encima. Entonces dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Entonces ahí tenemos su pedido, su petición. Vemos el corazón y vemos que él había hecho caso a lo que David había dicho. David había dicho, mira, tú necesitas entendimiento y sabiduría. ¿Y qué pide Salomón de Dios? Cuando Dios dice, mira, pide lo que quieras y yo te lo daré. Salomón pide sabiduría y entendimiento, conocimiento. Es curioso. Y Dios ahora va a responder a esta petición de Salomón. Y dijo Dios a Salomón, y dice, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, ni que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes y han sido antes de ti. Los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. O sea, ¿ves lo que Dios dice? Dios dice, mira, como tú has pedido, ya sabiduría y ciencia y conocimiento. Entonces, ya para poder gobernar el pueblo en el lugar que yo te he puesto, te voy a dar también todo lo demás que no has pedido. Las cosas que normalmente vienen a la mente al pensar en esta posibilidad de poder, influencia, riqueza, muchos días, paz delante de los enemigos. Dios dice, mira, te voy a dar todo eso también. Como no ha sido, como nadie ha tenido igual, ni nadie tendrá. Entonces, y otra vez recordando que David dijo, como habíamos estudiado la semana pasada, aquí Salomón no está jugando diciendo, mira, yo voy a decir la palabra correcta y así voy a ganar el premio.
Entonces, Dios ve el corazón, como dijo David. Dios sabe lo que Salomón tiene en el corazón. Esto no es una fórmula. Entonces, si tú pides conocimiento y sabiduría de Dios, Él te va a dar todo. No es eso. Aquí vemos lo que Salomón tenía en su corazón. Y eso es como Dios responde. Dice, como esto ha sido lo que tenías en el corazón. Entonces, otra vez, no es una oportunidad ya recibir todo si tú dices la respuesta correcta, como en un programa de la tele. Pero vemos el deseo de Salomón. Y vamos a ver como Dios había cumplido y con la grandeza que había hecho y que había ya mostrado cómo hizo todo esto. Porque vino entonces una reina, la reina de Sabá, entonces ya para visitar a Salomón y experimentar lo que había oído. Entonces vamos a ir al capítulo 9. Entonces aquí dice en el capítulo 9, empezando en el versículo 1, dice, oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Entonces ya viene a probar si es verdad lo que había oído de este Salomón. Entonces dice en el versículo 2, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de sus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que yo he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicho. Porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Entonces, ¿ves lo que ella dijo? Al ver esta realidad de este pueblo, de ver la realidad de lo que Dios había hecho en la vida de Salomón, la sabiduría que le había dado y ya la grandeza de la presencia de Jehová en el reino, y como hay ya abundancia de todo. Entonces ella dice que yo no creía todo lo que me habían dicho de ti, del reino aquí. Pero ni contaban la mitad de la realidad. Y ahora que yo lo he oído, lo he visto, me quedo asombrada. Entonces vemos hasta qué punto había obrado Dios.
Y todo empezó ya con David, que había comunicado a su hijo la necesidad de tener sabiduría y entendimiento, conocimiento para poder liderar y guiar este pueblo elegido por Dios. Y Salomón haciendo caso a esa voz, deseando poder liderar bien porque era el pueblo elegido por Jehová, por Dios. Y tenía eso en su corazón, no orgullo, no decir, mira, quitaros de aquí porque ya viene el rey, el sabio. En este momento no es lo que vemos. Entonces vemos cómo Dios obraba en él, cómo Dios sabía lo que llevaba en el corazón y le guiaba. Entonces vemos un punto alto de la nación. Pero tristemente, el reino de Salomón no sigue así. Entonces ya llega un momento cuando ya tiene muchas esposas que había cogido de muchas naciones y ya va en contra de lo que Dios había dicho. Y empieza también a adorar a otros dioses de las naciones de donde han venido estas esposas. Entonces ya se separa del camino de Dios. Y los reyes siguientes también. Ya hay algunos que intentan hacer cosas buenas, pero muy pocos. La mayoría de ellos ya hacen lo que quieren y adoran a otros dioses. Entonces ahí es donde nosotros llegamos al final. Porque claro, es importante recordar que Crónicas fue escrito porque al principio era un libro que después se separó entre dos, porque tenemos el reino de David y después Salomón y los siguientes hasta el exilio. Y entonces ya este libro ya comunica a los que ahora van a volver a la tierra prometida de Judá, entonces de esa parte de Israel que ya fueron llevados a Babilonia, van a volver. Y entonces, claro, muchos de ellos después de 70 años de cautividad no conocen cómo era la tierra prometida. No conocen cómo era la vida ahí. Entonces, no lo habían visto con sus ojos. Muchos de ellos. Y entonces, esto ya fue escrito ya para comunicar la historia y explicar un poco qué esperar al entrar ahí y cómo vivir. Y al final de Crónicas, diferente que el final de Reyes, porque al final del segundo de Reyes vemos ya el exilio, ya el pueblo llevado de la tierra prometida. Pero en Crónicas vamos a ir al final. Entonces, aquí, en el capítulo 36, vamos a empezar en el versículo 15. Entonces dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Entonces ya, como recuerdo, como resumen, que Dios enviaba profetas, Dios enviaba su mensaje al pueblo. Cuando ya iban por otro camino, les avisaba, porque tenía misericordia para ellos, con ellos. Pero, dice en el 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Eso es importante ver, y eso vemos en el Antiguo Testamento, que Dios enviaba mensajes,
enviaba mensajes muy claros. Pero ¿qué hizo el pueblo? Ya tapaban los oídos, hacían burlas de los mensajeros, los maltrataban, los mataban, los atacaban. Pero Dios seguía enviando mensajes hasta que llegó el momento que decía, ya está. Llevo tanto tiempo diciéndoos que esto es lo que va a pasar si no hacéis caso, si no seguís el camino. Entonces, ya está. Es curioso porque a veces nosotros decimos, pero ¿cómo puede Dios tener ira? Esto no es la ira como nuestra ira, que nosotros en un momento saltamos o explotamos. La ira de Dios es después de muchas oportunidades y ver el corazón del ser humano rechazar a Él. Entonces llega un momento cuando Dios dice, vale, no quieres ir por mi camino, eso es tu elección. Pero tienes que reconocer que la paga del pecado es muerte. O de ir y rechazar mi presencia es vivir en la presencia del malo, del enemigo, también de tu corazón y lo que llevas dentro. Pero es curioso porque vamos a seguir leyendo, entonces ya veremos la cautividad de Judá, pero la historia no termina ahí. Entonces vamos a leer hasta el final del capítulo, el versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces vemos lo que el pueblo había elegido. Entonces eso es importante, porque igual dices, pero mira cómo está Dios, mira lo que hizo, mira cómo reacciona. Pero si ya vas por los profetas, verás el mensaje que mira. Si tú eliges el otro camino de seguir a estos otros dioses, de rechazar el amor y la bendición de Dios, estás eligiendo la muerte. Entonces, aviso tras aviso tras aviso. Es como decir a un niño pequeño, mira, si tú juegas a balón en medio de una carretera, un coche te va a pillar. Eso no es la forma de hacerlo. Eso no es la forma de jugar con la pelota. Entonces, es el mismo. El enemigo desde el principio ha cogido las cosas de Dios y el diseño de Dios y ha cambiado todo. Entonces, Dios ha enviado este mensaje vez tras vez. Pero ellos dicen, no, nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Y vemos el resultado. Pero es importante ver los detalles porque llegamos
exactamente a los 70 años que Jeremías había hablado. Y entonces ya llegamos al reino de las persas. Y dice aquí en el versículo 22 y 23, y esto veremos también cuando, llegamos a Esdras, a también Nehemías y Daniel. Entonces ya veremos muchos detalles que salen aquí, pero es interesante. Dice aquí, más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Jehová su Dios con él, y suba. ¿Ves lo que pasa? Aquí el rey de los persas. No estamos diciendo un rey de los judíos, pero un rey de los persas envía a Judá de vuelta para ya volver a construir la nación ahí. La nación de Jehová, Dios. Y no solo eso, ya lo veremos, como envía cartas para que ya la gente de ahí les dé materiales también para volver a construir. Y ya volver a montar la muralla de Jerusalén, por ejemplo. Entonces, básicamente también da el dinero o el cómo, da las materiales para poder hacer la obra. El rey de los persas. Pero mira cómo Dios obra. Cuando hace una promesa, cuando habló por la boca de Jeremías, sabía lo que decía. Y cumple con los detalles. Entonces, en esta parte, segundo de Crónicas, vemos como Salomón empezó bien, ya pidiendo sabiduría y inteligencia o conocimiento o entendimiento. Pero después se apartó del camino de Dios. Y los reyes siguientes también seguían ese modelo. Y ya, también se separa el reino en dos. Y llega el momento cuando ya el pueblo ha dicho que no queremos eso, no queremos eso. Y llegamos al exilio, a la cautividad. Pero aún así, en ese momento oscuro de ya vivir la realidad y el fruto de haber rechazado a Dios 100%, Dios seguía obrando. En el momento apropiado, Dios ya abre una puerta impresionante para hacer una obra especial. Y lo usó incluso un reino secular, un reino pagano, para hacer una obra especial. Entonces, hoy me gustaría animarnos, reflexionar. Si ahora mismo Dios te preguntase, mira, ¿qué quieres? Pídeme algo y yo te lo doy. ¿Qué pedirías? Y no es encontrar la respuesta perfecta para poder ya ganar todo lo demás. Es una pregunta realmente, ¿qué es lo que llevas en el corazón? ¿Qué deseas de Dios? ¿Deseas ya
las riquezas y la fama del mundo? ¿O deseas conocer al Dios que creó el mundo? Muchas veces nosotros pensamos en algo material y ya lo justificamos porque mira todo el bien que podemos hacer. Pero Dios ve el corazón. Y Él sabe lo que está ahí y el por qué queremos algo. Él lo sabe mejor que nosotros mismos. Entonces yo te animo a reflexionar sobre el deseo de tu corazón. ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Es por lo que vas a recibir? ¿O es porque tienes la posibilidad de acercarte al Dios de la creación? Al Dios del amor perfecto e incondicional. Al Dios que te conoce mejor que tú conoces a ti mismo o a ti misma. ¿Ves lo que nosotros tenemos en nuestra vida? Tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros. Tenemos acceso al Dios. Y Él está con nosotros y estará con nosotros hasta el final. Yo te animo, si tienes una duda, si tienes una pregunta de esa realidad, contáctanos. Porque Dios nos ofrece su perdón, Dios nos ofrece su presencia, Dios nos ofrece una vida diferente, no una vida más fácil, pero una vida con Él en cada momento. Entonces, te animo, no tener como el deseo de tu corazón las cosas del mundo, porque esas cosas no llegan. Esas cosas perecerán. Esas cosas no son la respuesta. Pero la presencia de Dios en tu vida cambia todo. Bendiciones. Y nos veremos en nuestro viaje ya la semana que viene, cuando ya damos el siguiente paso en nuestro viaje a través de su palabra. Bendiciones.